perlas de sabiduría de parte de estos 4 hijos de Dios. Así que vamos a preparar nuestro corazón para que esto sea en bendición. Y puedes inclinar tu rostro. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, humillamos nuestro rostro delante de ti, sabiendo, Señor, que tú eres quien hace todas las cosas, Padre. Tú eres quien añade, tú eres quien da. Y nos sometemos a tu voluntad en este día, precioso Dios. Invocamos tu santo nombre en este lugar y declaramos, Señor, que cada uno de tus hijos recibe la palabra que sale de la boca de tus siervos y que se destila, Señor, como miel, Padre, hacia sus vidas, que todo aquello que había en su vida que no reverdecía, hoy reverdece, porque la palabra profética, Señor, produce vida. Pero también tu palabra dice, Señor, que la boca del profeta profetice palabra que dé vida, porque así como Ezequiel profetizó a favor de los huesos secos, hoy tus profetas, tus apóstoles están dando palabra a una generación cuyos huesos no serán secos más, Señor, sino que tienen vida en abundancia. Lo declaramos y lo declaramos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, estamos aquí reunidos con un poco de nervios. Creo que impone bastante, bueno, al menos a mí, yo lo siento así, pero es un honor tenerles aquí, les bendecimos en el nombre de Jesús. Pa, ma, les amamos, los extrañamos mucho y es un honor tenerlos en esta casa, igualmente a ustedes, siervos de Dios. Y pues creo que las preguntas que vamos a hacer a continuación son preguntas que todos los jóvenes hemos tenido en nuestros corazones, inquietudes que han surgido a través de mucho tiempo y que hoy podemos compartir con ustedes. Hicimos un compendio de algunas de ellas, eran bastantes, pero tuvimos que reducir el tiempo, así que pues queremos platicar con ustedes y que nos cuenten, que nos respondan profetizando y testificando a la vez, porque yo creo que esta generación también tiene muchas ganas de escuchar el testimonio. Hace rato les compartía cómo el testimonio de la apóstol Mari a mí me quebrantó, y yo creo que muchos fuimos impactados porque a veces pensamos que de un día a otro ya eran leones que rugían y no es así. Es necesario pasar por procesos que son dolorosos y nosotros también queremos escuchar ese testimonio de sus vidas y saber, conocer un poquito más de ustedes. No hay el tiempo de repente para platicar, para compartir. Estamos en ayunos corriendo, pero se presta este tiempo para hacerlo, así que pues aquí tenemos algunas de las preguntas. Esperamos que sean de bendición, que edifiquen sus vidas. El propósito es ese, que edifiquen la vida de cada joven en este lugar y que también seamos edificados nosotros como jóvenes de este lado. Amén. Entonces, pues vamos a empezar con estas. No se sientan estresados, no es un interrogatorio, es algo muy relajado, el ambiente se siente un poquito tenso. No somos jurado, ¿no? Entonces, pues ¿qué les parece que empiezan ustedes a hacer las preguntas o Okay. cómo van? Dani tenía una pregunta, pero le están haciendo una pregunta a él también, ¿verdad? Vas, si quieres inicia con la que tienes. Aquí. ¿Cuáles fueron la evidencia, apóstol? Así como vemos a un profeta Elías, que Dios le habla y le dice que tiene que tirarle el manto a Eliseo. Nosotros creo que una inquietud de ver a un Luisito, a un Alex, como hijos maduros, pasando procesos difíciles, circunstancias, situaciones a veces desastrosas, personales, pero queremos saber cuáles son las evidencias que Dios le dio a usted para saber que ellos estaban llamados a estar a su lado. Sí, sí.
decidió quedarse porque yo creo que había un falso apóstol que estaba teniendo una falsa visión. Entonces se queda y el plan era, siempre lo hemos tenido en el corazón, no solamente con ellos. A todos en la iglesia es enseñar, entrenar, dar la palabra profética, la visión de lo que Dios nos ha dado. Y yo creo que los que están preparados para tomar la visión son los que van a crecer más rápido, los que están expuestos en su corazón. Y creo que esta parte fue el inicio de Alejandro para poder crecer y madurar. Con Luisito fue que ya ella conocía el Evangelio, me daba su testimonio, pero él estuvo orando mucho. De ahí ya vino por el Espíritu Santo con Luis a integrarse a la iglesia. Yo al verlo, yo empecé a trabajar en su corazón, en su vida, de una manera personal, y ya él fue ya levantado, pero él ya venía de una congregación. Entonces yo lo que creo es que las personas que estarán a tu lado, el Espíritu Santo te va a dar testimonio a nuestro espíritu de que son ellos los que tienen que levantar. Aunque aquí hay algunos celosos, ¿no? Porque entran celos a mucha gente. Yo tuve tres generaciones en mis manos, las cuales unos fueron a orgullo, otros no creyeron lo que estaba la visión y otros se fueron. Pero mi responsabilidad es darles todo lo que Dios me dio a mí. Esa es mi responsabilidad. Enseñarlos, entrenarlos, etcétera. Pero esto es lo más importante, que es el testimonio del Espíritu Santo a tu espíritu, de que ellos son las personas que deben estar a tu lado. Ok. Wow, hablábamos de entrenamiento, adiestramiento, y que fueron 3 generaciones, entonces ellos son la 4ª generación, ¿verdad? Y bueno, es lo que representa catartismos, lo que hemos estado hablando. Y para hacerle fuerte, la misma pregunta, pero al revés, ¿no? Ahora sería, ¿cuáles fueron las evidencias para que ustedes supieran que él era su padre espiritual? Porque Alejandro, dice papá Raúl, que ya había un apóstol con anterioridad y que Luisito ya venía de otra congregación. Entonces, ¿cuál fue la evidencia de que él era su padre espiritual? Estuvo, ¿sí me di a entender? ¿No? Dice que vamos por tamaños, entonces. No, por edades, por los más jóvenes a los más grandes. Ok, pues fue bien impresionante porque en primera yo no quería ir a la iglesia, mi mamá me decía que fuera ahí con el apóstol para que me ministraran liberación, y yo decía, no, yo ya fui libre. Cuando llegué a Cristo, yo estuve en un centro de restauración para alcohólicos y drogadictos durante 1 año y medio, casi 2 años, y después estuve trabajando con un varón apóstol, falso apóstol, varias cosas. Dios me lo permitió para cumplir lo que dice Efesios 2. Entonces yo llego a la iglesia y me acuerdo claramente de 9 de la mañana, clase de finanzas hasta la oficina. Y a mí cuando me impacta mi corazón es cuando lo escucho. O sea, la enseñanza fue una enseñanza que, o sea, dije, esto es comida de veras. Pero cuando él empieza a hablar en lenguas, que él empieza a orar y a ministrar, eso fue algo que me impactó muchísimo en mi espíritu. Y yo también empecé a hablar en lenguas. Yo ya hablaba, te digo, estaba el don de lenguas en mi espíritu, en mi corazón. Y empecé a hablar en lenguas y fue algo que a mí me impactó muchísimo. Y le digo a mi mamá, pues vamos a quedarnos a la prédica. De ese momento me quedo, el Señor me ministra nuevamente, primeramente en áreas emocionales, y posteriormente le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Sí necesito ser ministrado. Y ese día me acuerdo que en ese tiempo era como muy complicado acercarse porque toda la gente hacía una filísima para acercarse al apóstol para que oraran por ellos y todo eso. Y por ahí no sé cómo me colé y llegué hasta adelante y le dije, oiga, estuve en la clase, así, quiero ver si me puede ministrar. Me dijo, sí, vente mañana. Y ya fue que oró por mí. Y de ahí fue un proceso muy impactante. Un día, yo iba a ministrarme con el hermano Humberto, pero un día, un domingo, yo no veía a nadie con el apóstol, y él iba bajando de predicar, yo ya me iba a mi casa. Y le digo, ay Señor, cómo me gustaría estar con tu siervo como Pablo con Timoteo. Y eso fue lo que a mí Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Bueno, creo que ahorita que comentabas eso, es bien importante porque nos estamos enfrentando con una generación joven, ¿no? Y yo creo que ustedes también en su momento, no estoy diciendo que ya no, pero estoy diciendo que en su momento estuvieron todavía más jóvenes. Entonces yo creo que llegaron como generaciones más o menos, no sé si de mi edad, yo me imagino, y un poquito más chicos, yo también llegué más chica, nada, no es cierto. Entonces, pues, una de las preguntas que hacían los jóvenes es, ¿el joven puede profetizar? ¿El joven puede tomar autoridad para en niveles apostólicos tener reino y gobierno? Porque es una de las preguntas que nos hacían muchos jóvenes y yo creo que ustedes cuando llegaron a ese lugar no se imaginaban, ni yo tampoco, ni creo que muchos de los que estábamos aquí, el plan que Dios tenía trazado en la eternidad para nuestras vidas. Pero al ver que estamos en una iglesia apostólica con cimientos, así como ayer escudriñábamos en Efesios 4, nos damos cuenta de la necesidad que vive una generación de entrar a la guerra espiritual. Entonces, queremos saber también cómo es que explicarían esto a los jóvenes. Un joven, la pregunta es esta, ¿un joven puede profetizar? ¿Un joven puede tomar autoridad, reprender sobre serpientes, escorpiones, pisar la cabeza del diablo y reclamar a sus generaciones? ¿Qué nivel espiritual debe tener ese joven para hacer eso? Bueno, sí. Nadie quiere. Yo creo, mira, en mi caso, hablando de ese tema, como dice el apóstol, yo venía de otra congregación y de donde venía ya me habían propuesto como pastor de jóvenes y me iban a mandar a otro lado a levantar grupos de alabanza, me iban a mandar allá a Michoacán. Y entonces, cuando yo estoy en otra congregación, yo creía que yo tenía un nivel espiritual y según también ministrábamos liberación, según también teníamos unción, sí. Pero cuando llegamos acá con el apóstol Raúl, con papá Raúl, que también es lo que me llevó con papá Raúl fue la paternidad, después de los platicos, cuando haya más chance. Pero aunque yo tenía un conocimiento y tenía algún nivel de unción y tenía todas las ganas de pegarle al diablo, y según también ministrábamos liberación, cuando yo llego con papá Raúl, la cuestión aquí fue que pues yo quería echarle todas las ganas, ¿no? O sea, y aún cuando no estaba con él de tiempo completo, pues yo quería y veía y pues yo quisiera también, ¿no? Como Alejandro, ¿no? Así. Pero lo primero que hicieron, lo primero que hizo papá Raúl y mis autoridades en ese tiempo fue ordenarme. Las cuestiones de los diseños de Dios, la cuestión de la autoridad, el realmente que es estar bajo un manto y bajo una autoridad, porque de esas veces que te emocionas y yo quiero ir y yo le doy y aunque ellos no quieran, y una vez me dice el apóstol, fuimos a Tula, me acuerdo, y me dice, ahí están los Tulas, y yo le dije, pues vamos a darle, papá, de una vez. Si no nos ha mandado Dios, no vamos a ir. Y yo dije, oh, no. Así como, pues sí, cierto, ¿no? Incluso de tantas ganas que tenemos de pegarle al diablo, podemos pecar de insolentes. ¿Por qué? Porque todo es un diseño. Yo sí creo que un joven puede profetizar, pero siempre conforme un diseño y una cabeza apostólica, que lo esté cubriendo, porque, y de ahí se desarrolla otro tema, ¿no? Está el don profético, está un ambiente profético, hay muchas cosas, la palabra profética, entonces, ¿de qué tipo de profecía estaríamos hablando, no? Pero yo creo que aún todo eso tiene que ser bajo un manto y bajo una autoridad y bajo un orden. Entonces, yo por eso entiendo a los chavos que están ansiosos y que están deseosos y que están con la pila al full, pero siempre es bajo un orden que te va a marcar tu autoridad. Y si a veces nosotros como líderes o como los apóstoles te frenamos un poquito, es porque queremos meterte en un orden y no queremos frenarte, sino colocarte en un orden correcto, para que cuando tú vayas, un punto importante, o sea, cuando el apóstol nos manda a algún lado, es porque estamos bajo autoridad y bajo la ordenanza apostólica. Pero si tú vas como Juan Camaney solito y te topas con algo espiritual, ¿y a ti quién te mandó? Vengo en el nombre de... Sí, pero desobedeciste a tu autoridad. Entonces, la palabra nunca se va a contrapuntear. Y si nosotros desobedecemos a nuestra autoridad en lo natural, o no lo obedecemos, pues ¿cuánto más vamos a desobedecer
a Dios, ¿me entienden? O sea, si autoridad espiritual la ves cada 8 días, la ves diario, cada 2, cada 3 días, entonces, y lo desobedecemos, créanme que yo he aprendido mucho eso. Mi formación, la mayoría de ello ha sido a través de regaños de papá Raúl, ¿me entienden? Y no porque, por X o por Y circunstancia, ¿no? Cuando te tocan y los que sirven saben, ¿no? Entonces, esa parte de la autoridad, y a veces faltamos en eso de que, ay, es que ya me regañó papá Raúl, ya no es mi papá, le voy a llamar apóstol Raúl, ¿no? Entonces, tu padre cuando te regaña y te ordena es tu padre, te regaña o no te regaña es tu padre, ¿entiendes? Entonces, bueno, ya para resumir, sí creo, pero bajo un orden y bajo una autoridad apostólica. Añadiendo un poquito a esto, hay gente que habla en lenguas y dice así dice el Señor. Inclusive hay ciertos consiervos nuestros que permiten que ciertas personas profeticen, pero nunca saben los niveles de profecía. Y siempre, generalmente, sueltan la palabra profética que es la Biblia. Hablan en lengua, así dice el Señor Juan 3:16. A ver, espérame tantito. ¿Qué profecía me estás dando? Hay ocasiones que el Espíritu Santo toma y da una palabra profética tan certera que entra a la persona y la ministra la palabra profética. Otros son el don de profecía, pero si ni siquiera tiene el don de profecía está profetizando. Ni siquiera se lo ha dado el Espíritu Santo. Y otro es que hay profetas de gobierno con el manto profético, que son la punta de lanza junto con los apóstoles. Entonces, eso solamente, ese don lo da Cristo. Entonces hay personas que inclusive han cometido el error de poner a sus hijos a profetizar en la iglesia, sin estar en un manto profético, sin haber tenido un profeta que les enseñe, que los entrene. Porque yo creo lo siguiente, un apóstol no se forma de un día para otro, tiene que ser pastor, maestro de la palabra, un evangelista de verdad, un profeta y luego un apóstol. Si no sabe esos niveles, ¿cómo va a entrenar a la persona? Nada más una. Ok. Joel capítulo 2, ¿no, para la cuestión de que sí van a profetizar, pero bajo un diseño, y es por la unción del Espíritu Santo también. Hablando de jóvenes, ¿no? Los jóvenes profetizarán. Ok. Ok. Y nosotros, en el aspecto del entrenamiento, nosotros vemos a un Ale, a un Luisito, que son de bendición para nuestra vida, para todas estas generaciones. Y nos impactan, ¿no? Y vemos y sabemos que no es de un día para otro, pero bajo qué circunstancias, en qué momento de su vida, aspecto espiritual, aspecto en el alma, en el corazón, cuestiones personales, familiares, ustedes entendieron que tenían que ser entrenados para estar equipados y para poder apoyar a papá Raúl. Creo que eso ya viene desde tu espíritu y cuando tú te enlazas, lo que ahí me cortó el Espíritu Santo, pero yo cuando lo vi me enlazó el Señor con el apóstol y yo sentía ese lazo hacia él y no solamente eso, sino el anhelo de realmente crecer y entender algo bien importante, ¿no? Creo que lo principal tendríamos que ver nosotros como jóvenes. Yo llegué con el apóstol a los 26 años y creo que una de las cosas que tenemos que entender es que no es, y es algo que yo aprendí de él, no es que seas famoso, no es que te reconozca la gente, no es que hagas más que los demás, sino que hagas lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Y cuando tú dispones tu corazón, así como David, no le importaba ser el pastorcillo de las ovejas de su padre, no le importaba ser el mandadero para llevarle de comer a sus hijos, a sus hermanos, y que al final tuvo que enfrentar a Goliat, y no porque él quisiera hacerse grande o hacerse un nombre grande, sino porque él sabía a quién estaba sirviendo y el proceso que había tenido de parte de Dios. En ese punto tú te dejas formar. Y sí cuesta trabajo porque hay veces, como decía Luis, hay momentos de regaños, hay momentos de ¿por qué no están las cosas listas? Me acuerdo mucho de una reunión de jóvenes que tuvimos en Yautepec y que faltaban platos, no sé qué era lo que faltaba, y el apóstol, Alejandro, que no sé qué falta. Y los hermanos se quedaron así, como te está regañando el apóstol. Le digo, no, así habla
Entonces, es un proceso en el que tú aprendes y permites el ser formado, el ser pulido. Hablaba el domingo acerca de las saetas y eso es lo que tú decides ser. Una saeta en las manos de un valiente. Ok. Sí, es parte, como dice Alejandro, o sea, porque a veces tenemos la mentalidad de que cuando tú llegas con tu pastor, o con tu apóstol, o con tu padre espiritual, o sea, es de Dios totalmente lo que dice. O sea, ¿cómo sabía? O sea, simplemente lo que a mí, el punto mío, a mí lo que me llevó con el apóstol, lo vuelvo a repetir, es la paternidad. Y entonces, de ahí, o sea, Dios empezó a trabajar. Ni siquiera yo, cuando yo llegué en mi idea, nunca me vi como líder del apóstol. De hecho, mi mamá me decía, o mis papás, porque conozco al apóstol como desde los 9, 10 años, pero ya saben, uno crece, se esconde uno. Entonces, cuando yo entendí, cuando empecé a abrazar el evangelio ya realmente en una vida en Cristo y naciendo de lo alto, la gente y aún mis padres me decían, dicen, no, es que para que llegues a ministrar en la alabanza con el apóstol Raúl va a estar bien cañón. Yo dije, bueno, pues digo, pues si voy a llegar a congregarme, no me importa, quiero aprender. ¿Me entienden? O sea, como dice Alejandro, no quería llegar a la alabanza, no quería llegar a que aquí estoy, no, sino que simplemente yo llegué y el Señor hizo la obra. El Señor hizo toda la obra. Entonces, ni me desesperé por ministrar en la alabanza. De verdad, todo fue de parte de Dios, porque yo tenía esa mentalidad de que no, pues para que llegue a ministrar, pues va a estar feo, ¿no? Y empecé a entrar en todos los procesos. Aunque yo ya sabía música, órale, métete a la escuela de alabanza, órale, me meto. Y en todos los procesos, y no me brinqué ninguno y no llegué así de que, no, pues yo sé tocar. No, sino que me dejé moldear porque yo sé que había cosas que todavía tenía que aprender. Y entonces yo sé que todos los líderes de la congregación tienen la esencia de Papá Raúl. Porque yo aprendí de todos, yo lo he dicho, de todos los que me ministraron, todos los que oraron, todos los que me enseñaron, aprendí. ¿Me entienden? Entonces, simplemente me dejé llevar por la instrucción, me dejé formar. Porque eso es algo bien importante, porque tú puedes llegar y te ponen peros, y toda la experiencia que tenemos es que llegan a la alabanza, es que yo ya sé tocar, bueno, pásale por la escuela. Y van una vez, 2 veces y ya no regresan. Entonces, ¿cuál era el objetivo? ¿Me entienden? Entonces, simplemente el dejarse formar a través, como dicen, de un regaño. Y otra cosa bien importante, que ustedes como jóvenes, o nosotros en nuestro tiempo como jóvenes, ¿sale? Bueno, yo soy más que tú. Más joven, más joven. Yo llegué con el apóstol a los 19, 20 años. Entonces, se me fue lo que les iba a decir. Se me fue. Bueno, perdón, okay. Se me borró el cassette. Creo que Cintia tiene otra. Son los estragos de la edad. La formación. Ah, sí, perdón, ya me acordé. Perdón, no, pero ya no. Hace mucho calor. Bueno, es que miren, a veces también pensamos que nuestras autoridades o nuestros apóstoles, pastores, te van a decir, a ver, Alejandro, Luis, siéntate aquí, te voy a enseñar algo. ¿Y cuándo lo ha hecho el apóstol? En las juntas de líderes sí, es un manjar. La verdad es que es un manjar. A veces yo me quedo, ¿cuánto sabe el apóstol? ¡Qué revelación! Pero Alejandro, y yo puedo hablar por Alejandro, hemos visto más de cómo actúa papá, de que se sienta y a ver, Luis, esto no, sino que hemos aprendido de cómo es el apóstol. Y yo creo que ha llegado hasta el punto de que, ¿qué haría el apóstol en esta cuestión? Okay. Bueno, al menos yo me pregunto ya en una cuestión así grave, obviamente primero me voy a la palabra, pero y también me voy por ese lado, ¿qué haría mamá Judith? ¿Qué haría papá Raúl en esta situación? ¿Por qué? Porque estamos siendo formados. Ya. Gracias por la predica. Perdón. Una de las preguntas más recurrentes, y creo que aprovechando que están ustedes dos que están casados y ustedes dos como una figura de un matrimonio, creo que muchísimos jóvenes tenían una inquietud muy constante y nos preguntaban el noviazgo.
Yo creo que usted, Pa, experimentó con sus hijos y con muchos hijos, y usted, Ma, lo que es la parte del noviazgo y las evidencias que da el Espíritu Santo. ¿En qué momento le podemos llamar noviazgo? Creo que sería interesante que nos pudiera comentar, Ma. O también sería como, ¿cómo fue su noviazgo de ellos, no? Sí, bueno, la Sí, verdad claro, es que no recuerdo. No recuerdo. Al apóstol se lo Me tardaría robaron. muchos años, hermanos. Tenemos 37 años de matrimonio. Amén. Y como si hubiera sido el primer día. Amén. De verdad, ha sido la gloria para Dios. Yo creo que no se debe de hablar de noviazgo, hermanos, porque en el noviazgo pasa uno muchas tentaciones. Y al saber que tú tienes una manita a tu lado, ¿sabes qué? Se derrite uno. El modelo bíblico debe de ser de verdad, hermanos. El modelo bíblico debe de ser presentada la jovencita, y si tienes evidencias de Dios, en el corazón no se manda. El que manda es Dios. Amén. Y la ves un dulce y se te desbarata el corazón. Y no le ves el dinero por ningún lado, pero se te desbarata el corazón, ¿verdad? Entonces creo que no se debe de hablar de noviazgo, hermanos. ¿Por qué? Porque es un hilo el que pende del matrimonio al pecado. Es un hilo. Entonces creo que lo que se debe de hacer es orar. Señor, me gusta esta niña. Padre, pero tú dime si esta niña o este niño es para mí. Y el Señor solito te va a ir arrimando las condiciones y todo ello para que tú puedas llegar a un matrimonio. Quítate de la mente que quieres tener novia o novio. Ouch. Cuando es ese tipo de cosas, los jóvenes pecan y avergüenzan el corazón de Dios, hermanos. Tuve Hebreos 11. ¿Qué poder hay en Hebreos 11? Cuando el joven no tiene fe, va a ser un títere del diablo. Cuando el joven no guarda su corazón y se deja ir por una emoción, el diablo te destruye tu vida, destruye a la joven, te destruye a ti. Y ya sabías que te dijeron 20,000 personas que no era de Dios, y tú ¿qué hiciste? Te encaprichaste y dijiste sí. Y el diablo destruye tus ilusiones. Entonces creo que debe de ser el modelo. Acuérdate de Rebeca. Cómo la mandaron traer. Ni siquiera ella estaba ajena, no sabía ni qué. La mandan traer y la presentan al novio. Ese debe de ser al esposo. No hubo novio, ahí es esposo. Tú quieres verdaderamente casarte, 3 condiciones, que al rato te las van a decir. Pero, bueno, te las digo: maduro espiritualmente, Anoten. maduro físicamente y maduro económicamente. No tienes trabajo y quieres mantener una mujer, por favor. ¿Cuántos novios hay aquí? Por favor, hermano. ¿Cuántos No tienes novios hay trabajo aquí? y quieres irle a invitar un helado y hacerle piojito con el helado. No, hermano. De verdad, piensa bien las cosas, pero tampoco tengas miedo. Porque el diablo te dice: eres un inútil, no sabes nada, no puedes nada, no vas a hacer nada en tu vida. No, tú créele lo que Dios dice. Y lo que Dios dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero en un orden, en el orden de santidad, en el orden de fe. Algo de lo que a nosotros nos ayudó mucho fue verdaderamente estar en santidad. A pesar de que no conocíamos al Señor, fue un añito que pasamos solamente como novios, pero nos ayudó mucho que nos guardamos en santidad. Entonces eso fue un factor importante
para una relación establecida para toda la vida. El matrimonio es para toda la vida. Yo lo conocí en la universidad, fue una cosa hermosa. Después de haber conocido muchos jóvenes que se te acercan y pues todos quieren sexo. Y como yo era pueblerina, pues del ombligo para abajo no hay nada. ¿Sí? No hay nada. Y les decía, no hay nada. Y así tuve un montón de pelados que me duraban 1 hora y al rato estaba el otro. Y así, porque era lo único que buscaban. Es el desenfreno, es el fuego del diablo que quiere destruirte y quemarte y entregar lo más hermoso que tienes, santidad al Señor. Entonces, cuando lo conozco, pues teníamos muy poquito tiempo porque yo era una carrera y él era otra. Y pues nada más salía, corre y te llevó al camión, pues córrele, y me llevaba al camión. Y así era nuestra visita. Y el sábado pues no podíamos porque teníamos muchísimo trabajo en la universidad. Y después, pues el domingo un ratito, y teníamos que estar con reloj en mano y nos cerraban la puerta. A ver dónde nos íbamos, pero en casa no nos podíamos quedar. Muy vigilado como alacrán, mi papá vigilando a su reina. Y entonces fue hermoso porque ahí nos invitaron a conocer del Señor. Fuimos y yo quedé enamorada del Señor. Enamorada, y le digo, ni modo, antes de ti está mi Señor Jesús. Y fue un tiempo muy hermoso, ver, a pesar de que teníamos muchas luchas con la familia, luchas de desheredarnos, luchas de que iba a ser un amaciato lo que íbamos a hacer él y yo, y tanto su mamá como mi papá siempre estuvieron como muy a la defensiva, pero cuando vieron que después ya nos casamos y ya fue de buscarnos, y mira, tu hermano tiene problemas, y mira acá, y mira allá, entonces ya nos comenzaban a consultar porque entendían que teníamos un grado de autoridad más que lo que ellos manejaban. Entonces fue una cosa muy bonita nuestro tiempo como novios, y pues luego fue matrimonio, ¿verdad? Y ya después de 3 años pues nació mi primera bebé, y 3 años después, mi hijo. Amén. Para la gloria del que vive. Bueno, ya muchos no conocen el testimonio de nuestra hija, pero Sabdi, ya algunos conocen el testimonio. Se fue a los 8 años y medio con un tumor en su cabeza. El ataque vino de la Catedral de México, donde hacen las peores abominaciones. Y marcó nuestra vida. Pero nosotros nos conocimos siendo inconversos. Lo que marcó nuestra vida fue el Evangelio. Aunque nos guardábamos una serie de cosas y pues como que sí, como que no, pero ya cuando llegó el Evangelio decidimos consagrar nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu, y le llaman noche, ¿cómo le llaman? Luna de miel. La luna de miel, pero yo le llamo la luna de Cristo, ¿verdad? Amén. Porque la noche de bodas sería. Consagramos nuestra vida total y completamente. Y yo doy este testimonio, nos pusimos de rodillas y fue algo muy, muy bonito porque dijimos, de aquí en adelante, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu son para Cristo. Y ya fue el Evangelio que marcó nuestra vida. Si vas a pasar luchas, cada quien tiene su carácter, ¿verdad, hermanos casados? Seguramente ustedes son diferentes a nosotros, ¿verdad? Entonces nunca tienen problemas. Pero ¿saben cuál es el secreto? El amor. El amor. El amor es algo importantísimo. Yo solamente doy el testimonio de algo, X años de casados, y entonces por ahí tuvimos alguna fricción, estábamos apenas arreglando la casa, y yo me enojé muchísimo porque yo tenía un carácter de la chinampina en los primeros años en Cristo. Y entonces yo me enojé tanto que me metí así donde está la bomba y estaba enojadísimo. Y dije, bueno, ya siendo cristiano, ¿no? Desde unos
4 años, yo creo 5. Y que escucho la voz de Cristo por primera vez en mi vida y me dice, te la voy a quitar. Al fin te vuelves a casar, ¿no? Y que levanto, y ya sabía algo de la palabra, y ya había estudiado. Digo, ¿a poco tienes 2 esposas tú? Ay, digo, no, perdóname. No, esa nada más, con esa me quiero hacer viejito, le dije. Me quiero arrugar con ella. Y parece que me está concediendo. Ella tiene menos arrugas que yo, pero ahí no estamos arrugando juntos. Es el Evangelio el que marcó nuestra vida a estos 37 años. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, pues más o menos con este tema de noviazgo, que creo que los chavos sí tienen ahí esa espinita. Nos comentan que fue cuando eran inconversos ustedes, pero bueno, perdónale, es que conozco un poquito, ¿verdad?, de tu carrera, pero decía que cuando tú te ibas a ir casado a Oaxaca, No, ¿no? me querían casar allá, con Z. ¿Y cómo supiste entonces? Tú ya eras cristiano, ya estabas fundamentado en una visión de reino, entonces ya es con evidencias apostólicas aquí de tu matrimonio. Sí, bueno, en ese momento yo, en este caso, con lo que estaba pasando cuando yo llegué con el apóstol, yo estaba orando, ¿no? Yo sí me puse a orar y dije, Señor, si esta es de ti, abre el camino, y si no, ciérralo, y lo cerró apostólicamente. Sin embargo, tiempo después, como dice la mamá Judith, Rebeca fue traída ahí a la congre. Hilda, me acuerdo mucho, y estábamos platicando recién. Ajá, estábamos platicando porque fuimos a Michoacán, a Morelia, y la mamá Judith le decía, siéntate aquí, mira, aquí al ladito de este muchachito. Y dice la mamá Judith, ya cuando nos casamos, es que es muy larga la historia, tendría que predicar, y la verdad que no me invitaron, entonces ya me tengo que ir. La mamá Judith, cuando el apóstol ya fuimos a pedir la mano de Hilda, dice, yo ya sabía que era ella desde aquel día que fuimos a Morelia, en Michoacán, y es muy largo, ¿no? Hubo muchísimas cosas. El apóstol, me acuerdo que decía, nos mandó a descansar una semana a Hilda y una semana yo, y ya después cuando le digo que íbamos nos dio permiso de conocernos, y le digo que le íbamos a pedir, y en ese momento en la reunión estábamos todos, es muy largo la situación. Dice, a ver, Alejandro, dame tus evidencias, Hilda, dame tus evidencias, sus papás de cada uno que me den las evidencias de que ellos son esposos. Y la mamá Judith dice, y yo también voy a dar mis evidencias. Y el apóstol al final dio la evidencia, ¿no? Dice, yo también voy a dar mi evidencia porque Dios me habló. No les voy a dar las evidencias de cada uno porque al rato las van a querer copiar. Pero el apóstol cierra con algo, dice, yo les voy a dar mi evidencia. El Señor me habló molesto y me dijo, ¿por qué estorbas algo que es mío? La última evidencia, bueno, esa era una de las últimas evidencias, y la última evidencia es que a nosotros nos mandaron un anillo de Miami, ¿se acuerda? El anillo de compromiso. Y ese anillo, los hermanos que lo mandaron no sabían ni la medida de Hilda, ni yo sabía que me habían mandado un anillo. Esa maleta se perdió, ¿se acuerda que se perdió como 15 días, no aparecía? Nunca había pasado eso. Y resulta que aparece la maleta, y la última evidencia para mi esposa y para mí era que ese anillo le quedara en el dedo anular. Y yo me puse a orar, dije, Señor, no me hagas quedar mal, por favor. Porque fue algo que no estaba planeado, ni mucho menos. Ese anillo yo lo soñé, y etcétera. El hecho es de que nos paramos, y digo, esta es nuestra última evidencia. Ya lo habíamos acordado mi esposa y yo, bueno, es en el momento mi prometida. Le digo, si no le queda ese anillo, pues se va a acabar el show. Y no, gracias a Dios el show continuó, le quedó exacto, ese anillo le queda mejor que el anillo de matrimonio. No, ese no lo mandamos a hacer, nos lo regalaron. Hay 3 puntos importantes que los jóvenes tienen que saber. Tu propio corazón por el Espíritu, que es la persona con la cual te vas a casar. Hay un testimonio dentro de ti. El segundo testimonio son tus padres. Ellos son importantísimos. Y el tercer testimonio son tus líderes. Y si hay por ahí otro cuarto testimonio, será personas que no te conozcan. Yo he visto personas que dicen, yo no te conozco ni sé, pero dice el Señor que tan, y es una palabra de ciencia y sabiduría, una palabra profética que confirma en tu corazón que es la persona.
pero sí son 4 puntos importantes. Yo, por ahí, a alguno que dice que era pastor, me dijo, póngase a orar, porque pues, la fulanita de tal estaba en la clase de liberación. Y pasaron 4 meses, le dije, no tengo testimonio todavía en mi corazón, pues ni modo me caso, aunque no lo tenga. Bueno, pues entonces, si ustedes están diciendo, padre, por favor, ¿quién es la persona, la mujer, que me voy a casar? Y pasa 1 mes y 2 meses y 1 año, es Juanita. Pues entonces ya, ¿para qué le preguntas a Dios si es Juanita? O sea, esos chavos igual, andan que Señor y que dame, sí. Ay, sí, es fulanita. No, hermanos, así no. Tienen que esperar el testimonio del Espíritu Santo y es un proceso. Y puede durar el proceso medio año, 1 año, 2 años o 3 años. Porque hay hermanos que ya tienen el testimonio inmediatamente, máximo 6 meses, 1 año máximo para casarse. Pero otro dice, no, sí, testimonio, 2 años, 3 años, ya cayeron en pecado sexual. Ya se están tocando, ya está el asunto del horno bien caliente y está peor que el asunto de Babilonia. Le subieron 7 temperaturas y ya cayeron. Bueno. Perdón. Está bien. Más vale casarse que estarse quemado. Por ejemplo, en mi caso es un poquito diferente, porque yo llegué con mi esposa a la congregación, veníamos de otra congregación, repito, pero cuando nos metieron, o cuando entendimos un orden, porque el apóstol nos enseñaba y a través de las prédicas, pero cuando tú lo entiendes en el Espíritu y quieres entrar en ese orden, Dios te respalda. Pero cuando nosotros, mi esposa y yo nos metimos en ese orden, yo tenía a lo mejor rompo un poquito todo lo que están hablando, pero a lo mejor te va a ayudar, ¿no? Yo duré con mi esposa 5 años de novios. Entonces, ella era inconversa, yo era cristino. Inconverso también. Era inconverso, sí. No era hermano, era primo. Y entonces, mi esposa me dice a mí, porque iba la hermana Irene, es una líder de la congregación, por aquellos que no la conocen. Junto con el hermano Carlitos iban a darle clases de la palabra a mi familia. Y entonces yo me escabullía, ¿no? Y de repente yo llegaba de la prepa y le corría y de repente me topaba a los hermanos ahí en el metro y dije, ching, ya me vieron. Porque les huía, la verdad es que les huía, ¿no? Los hermanos. Y de repente mi esposa, mi novia en ese tiempo, me dice, oye, yo quiero ir a las clases, quiero conocer de Cristo. Y dije, ching, ya valió, no sé cómo que... No, eso sí, fíjense, a pesar de todo, el Señor nos guardó, y yo lo entiendo ahorita, siempre hubo un temor reverente hacia Dios, aunque fuera muy profundo, pero llegamos en bendición al matrimonio, después de 6 años, fueron 5 porque el otro año ya fue para la boda. Y por eso ya tiene 3 hijos. Ya tengo 3 hijos. Entonces, cuando entendimos el orden, mi esposa y yo platicamos y dijimos, ¿sabes qué? ¿Qué tal si el Señor, yo no soy para ti ni tú para mí? Y quedamos, cuando entramos en el orden, nos dejamos de ver como por 3, 4 meses. Y ese tiempo nos metimos en oración y dije, ¿sabes qué? Y los dos, si a mí no me da la evidencia, el Señor me dice a mi esposa, dice, si no me da la evidencia que tú eres para mí, pues ni modo, ¿no? 5 años, para que sean más, no quiero ser piedra de tropiezo para ti, ni viceversa. Entonces cuando entendimos eso, nos dejamos de ver y nos metimos en oración, no oración de que, yo me voy a echar despapalle por acá, y no, es buscar delante de Dios las evidencias y las respuestas, pero evidencias reales, lo que dice el apóstol, no que si viene el apóstol, el pastor de traje es una evidencia que ella es mía, ¿no? Pues obviamente va a venir de traje, ¿me entienden? Entonces, eso es bien importante. Entonces, tú puedes tener ahorita una relación, pero ponlo delante de Dios. Y cuando les aconsejamos esto a los muchachos, les duele. Y no, pues ¿cómo crees? Digo, pues es que yo tuve que hacer eso para que el Señor me diera a mi esposa y saber si era ella. Porque si era ella o no era ella, si no era ella, yo estaba dispuesto a morir a ella por el Señor. Y entonces, ¿cuántas veces decimos, no, Señor, yo contigo hasta el final, yo entrego mi vida? Entrégame a tu novia. Señor, yo te dije que mi vida, no mi novia, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y entonces, cuando tuvimos las evidencias, ya llegamos con el apóstol,
Porque no fue como el proceso de Ale, porque yo todavía no estaba con él de tiempo completo. Pero entendí el orden y el diseño de todas las enseñanzas y todo eso. Entonces, ya llegamos con el apóstol, nos queremos casar, etcétera. ¿Cuánto? 1 año. Y ya, no más, 1 año. ¿Me entienden? Y entonces, y así el Señor nos ha respaldado. Y ahorita, como dicen, ya tengo 3 hijos, gracias a Dios. Y los que faltan todavía. No, ya no. Y la- ya no puedo. ¿Quiere añadir algo, pa? Sí, nada más que los pastores tengan las evidencias del Espíritu Santo, porque yo conocí un pastor que casaba a todo mundo. ¿No? Decía, es que tú con ella, tú con este, tú con... No, espérame tantito. Y las mamás son unas, ¿cómo digo la palabra? ¿Cómo mundana? va? Ah, sí, sí, sí. ¿Mundana? ¿Mundana? La ¿Alcahueta? palabra- No, como alcahueta, ¿no? Alcahueta. Que están ahí. Alcahueta. Bueno, yo no sé qué significa eso, pero... Yo voy a decir, son unas metiches. Ah, ok, Y hay sí, alcahuetas. papás metiches. Y empiezan a hablar con nosotros. Oye, ¿no te parece que mi hija, que no sé qué? Cállate, cállate. A mí, ¿cómo me da molestia eso en mi corazón? Cuando escucho a un pastor o cuando escucho a papás decir con sus hijos, deja que ellos tengan evidencia en su corazón por el Espíritu Santo. No seas un metiche. Gracias. Gracias, pa. Dale una ofrenda de palmas al Señor con eso. ¿Ves la última? Ya llevamos bien rápido 1 hora, ¿verdad? Es bien rápido y pudiéramos platicar creo que todo el congreso, ¿verdad? Con ustedes. De verdad, los amamos mucho a los 4. Honramos mucho sus vidas porque así como el profeta Ale y Pastor Luisito fueron entrenados por ustedes, apóstoles, también nosotros hemos recibido un entrenamiento y el día de ayer compartíamos un poquito acerca de catartismos. Compartíamos acerca de que el entrenamiento conlleva un dolor y que tenemos que soportar el dolor para terminar el entrenamiento. Y con esta base de lo que estábamos ayer predicando, quisiera esa última pregunta. Yo sé que fueron entrenados, ya nos dijeron que el apóstol tenía como que carácter, o nos dieron a entender que sí los regañaba bastante. Y no, no, casi no, ¿verdad? Pero sé que el proceso fue fuerte. Y ayer cerramos una administración, honrando a los pastores, a los profetas, porque esta generación tenemos que honrarlos a ustedes como siervos y queremos aprovechar el tiempo que Dios nos permita en esta tierra a cada uno de los siervos, o en este caso a ustedes y también a ustedes. Y quiero concluir con esto. Yo sé que ha pasado una temporada, ¿verdad?, de dolor, y yo sé que mamá Judith igual, la lucha es para ambos como matrimonio, pero también creo que la lucha es para los hijos. Entonces, quiero ver si nos pueden compartir un poquito acerca de qué hay en el corazón cuando sabes que su maestro, su mentor, su padre espiritual, ¿qué pasó en su cabeza? Pero algo rápido, ¿verdad? Porque ya tenemos poquito tiempo. Sé que va a ser bien difícil. ¿Qué pasó en su cabeza al siquiera pensarlo, que el temor de perder a papá Raúl? Para mí, me llamaron, ¿no? Yo no estaba. Había ido a comer. Y me dicen, Ale, ven rápido, el apóstol está mal. Comentábamos allá adentro que cuál había sido la prueba más fuerte. Yo creo que todavía esa parte me pesa. La lucha más fuerte que yo he tenido. Porque vi al hombre fuerte que no podía hablar. Y como hombre fuerte resistirse a querer que lo lleváramos al doctor.
Le digo, vámonos ya. El doctor me dice, no, hijo, no. En mi mente nunca pasó que él iba a partir porque yo sabía que no era el tiempo. Y todo este tiempo ha sido muy difícil, pero ha sido lo que ha llevado a explotar todo lo que Dios ha hecho, lo que yo creo que Dios había trabajado durante tanto tiempo a través de la vida de los siervos. Hasta hace 2 años, 27 de junio. Y de ahí empezaron a venir muchísimas cosas. Y como mencionaban, cuando preguntas qué es lo que haría él, porque yo lo he visto así, como lo mencioné en un principio, como Pablo, cuando le dice a Timoteo, sé ejemplo de mí, como yo soy ejemplo de Cristo. Y todo lo que en este tiempo, pues realmente nunca nos ha dicho el apóstol, tienes que trabajarlo así, sino todo lo hemos visto en su ejemplo. Hemos trabajado queriendo honrar su vida. Desde hace 2 años para acá, siempre toda la vida, ¿no? Pero desde que yo llegué a la iglesia. Pero desde ese día para acá fue algo muy impactante, porque creo que lo que en mí surgió en ese momento fue lo que dice el Salmo 127. Cuando el enemigo quisiera enfrentarlo a las puertas de la ciudad, no será avergonzado, porque sus hijos pelearán por él. Y que él supiera que hay hijos que estaban dispuestos a pelear la batalla y a respaldar lo que él durante tanto tiempo ha hecho. Algo que comentaba con Luis en estos días que tuve oportunidad de platicar con él es: los hijos defienden la heredad no porque te quieras quedar con la heredad, ni mucho menos, al contrario, sino porque tú estás dispuesto a dar tu vida por lo que él ha trabajado siempre. Y lo que él ha trabajado, lo que él a mí me ha infundido en lo personal es aprender a extender el reino de los cielos y su justicia. Y eso es lo que hacemos, y que él vea ese respaldo, que en algún momento siempre haya donde se pueda apoyar. Y si nosotros podemos ser ese apoyo, si yo en lo personal puedo ser ese apoyo para ellos, yo siempre lo voy a hacer. Todo este proceso de 2 años para acá fue muy difícil. Ha sido difícil, ha habido muchas situaciones, muchas murmuraciones, cosas que han hablado en contra de un servidor. Pero el refutar o el contraatacar solamente acarrearía más contienda y más carga al corazón de los siervos. Y algo que aprendí es a guardar silencio. Yo quiero hacer una breve participación. El Señor nunca nos dijo que iba a ser una vida exenta de problemas. Más bien nos pone los problemas para ver que hay un Dios poderoso que en medio de tu problema te va a dar gloria, honra, poder, alabanza, bendición, fortaleza, y que vas a poder brincar el obstáculo, así sea el más doloroso de tu vida. Sin Cristo no podemos hacer nada. Entonces tú como joven debes de valorar, voy a enfrentar grandes cosas. Los siervos, métete mucho a Hebreos 11. Para mí no ha habido más palabra que Juan 10, que Lucas 15, que Hebreos 11 y sobre todo los sufrimientos del siervo sufriente Isaías 53. Eso ha sido fundamental en mi vida para saber que el mismo Jesucristo tuvo padecimientos, que nosotros vamos a pasar por padecimientos, pero si estamos tomados de la mano del Señor Jesucristo, va a ser más fácil pasar el obstáculo, va a ser más llevadera la carga, porque Él ha prometido que nunca nos dará mayor carga que la que podamos resistir. Si extrañamos a nuestros seres queridos, si pasamos por angustia y tribulación a tal punto de quedar sin lágrimas en los ojos, sí pasamos por grandes crisis, y no una vez, muchas.
veces se repite. ¿Para qué? Para que seamos formados conforme su imagen. Si Él sufrió, te tengo una mala noticia. También nosotros vamos a sufrir. Pero más nos vale estar tomados de esa mano poderosa y fortalecernos en fe. Y bueno, esa parte yo creo que, como dice Alejandro, todo lo que pasó, como que activó, hablando en mí en lo personal, lo vi también en Alejandro. Yo veo en Alejandro, lo digo aquí, un hermano mayor. Siempre ahí estamos. Él ya sabe lo que siento por él. Y activó en nosotros. Yo dije, bueno, si el momento de hacer algo es pues voy a tomar mi papel, la autoridad que el apóstol me ha dado, para hacer mi trabajo, para hacer, como dice Alejandro, si de algo le puedo ayudar, si algo puedo quitar la carga. Y fue donde me aventaron, y ahora esto, y ahora esto, pues ahora voy más fuerte. ¿Por qué? Porque es quitarle cargas al apóstol. Y este proceso yo lo viví, lo pude vivir como hermano con Alejandro. ¿Te acuerdas cuando fuimos a San Luis? A Alejandro le dicen, viene en representación del apóstol. Alejandro dice, es que ese traje me queda muy grande. Y en las administraciones, en todo, lo platicaba un poquito ayer. Terminando el servicio, oraban por el apóstol. Y a veces no hay con quien hacerse el débil, ¿no? Así de como abrírselo, porque nos ven fuertes, nos ven grandes, o nos tienen como que muy arriba incluso la gente, ¿no? Pero nos duelen cosas. Entonces yo termina todo y le digo, Ale, extraño a papá. Nos abrazamos Hilda, Alejandro y yo, y lloramos. En Filadelfia, también se los decía ayer, cuando María Elena, los profetas, yo veía como Cintia iba y los abrazaba. Y yo decía, ojalá estuvieran aquí mis papás hablando de... Llegó un momento en que ya no aguanté y ellos iban a ir a orar y yo les dije, yo me quedo. Porque simplemente quería, como dice mamá Judy, quería soltar eso, no, porque me dolía, pero tenía que hacer un trabajo. A veces no nos podemos tomar el tiempo. Yo no podía decir, ¿sabes qué? No voy porque me siento triste, porque mi papá está así. Sino que simplemente tuve que tomar un tiempo para fortalecerme y acabar el trabajo junto con los profetas Marilena y Cintia, de hacer lo que el apóstol nos había mandado a hacer. Como dice mamá Judith, a veces te va a doler y a veces a lo mejor nos tachan de insensibles o duros. Cuando te digo, pues hijo, cuando te decimos, hijo, pues dobla rodilla, entrégaselo y a lo que sigue. ¿Por qué es así? No podemos, porque yo sé que ese es el deseo de ellos, y nos han formado, si tus autoridades están formadas para que tú sigas haciendo el trabajo que ellos están haciendo. Y al menos esa fue la parte que yo viví. Yo soy muy chillón y a lo mejor no ven así como que tanto, pero llegó un momento en que me invitaban a predicar. Oye, Luisito, ¿qué onda? Cuando pasó todo esto, y yo veía que Alejandro salía porque el apóstol lo mandaba, y yo le comentaba a Alejandro en estos días, yo tomé la decisión de no aceptar ninguna invitación, porque quiero estar si mis padres me necesitan. No quiero estar ahí con ellos, sino que simplemente, oye, Luisito, ¿me puedes traer 1 kilo de tortillas? ¿Me puedes traer esto? ¿Me puedes hacer lo otro? Oye, hay que hacer esto, lo otro. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar y hacer lo que ellos, aprovechar. O sea, porque si ellos están vivos y a ti te mandan a donde quieras, ay, no, es que ese lugar no me gusta. No, vas en representación de tus autoridades. Y si hay algo que te duele, entrégaselo. Yo tuve que tomarme un tiempo. De repente llegaba Cintia y me dice, ¿estás bien, gordito? Sí, hija, estoy bien. ¿Estás bien? ¿Qué tiene? No, estoy bien. ¿Por qué? Porque tuve que tomarme un tiempo para entregárselo al Señor, para acabar
la labor que nos habían mandado a hacer. Y entonces lo decía ayer, apenas me regañó el apóstol, oye, qué difícil es que cuelguen eso. Yo no lo había visto. Dije, ay, ya me regañó, ya está más fuerte, gloria a Dios. Y prefiero 1000 regaños a verlo en cama postrado. Yo preferiría 1000 veces eso, pa. Pues yo terminando esta prueba que yo ya hablo por fe y que hemos pasado, es para saber el corazón de mis hijos. Muchos de mis hijos ya los conozco, pero ya los conocí ahora en esta prueba, todavía más profundamente. ¿Quién se interesa por si tenía el dinero para pagar el hospital? ¿Quién se interesa si realmente estaba pasando una prueba o no? ¿Quién se preocupaba por acercarse y poder compartir lo que pasaba aquí adentro? Fíjese que aquí está la apóstol Marilena, Marisela. Ella sabe lo que estoy hablando, qué es lo que hay aquí adentro. Y solamente algunos seguramente se acercaron a ella para saber qué tenía en su corazón. Las angustias, las ansiedades, las depresiones. Y de ahí la levantó el Señor. El hombre fuerte que enfrentó a Satanás y a los demonios, todavía estoy en el espíritu fuerte, pero mi cuerpo necesita ser levantado. Pero mis hijos ya estaban entrenados, no para entrenarlos nuevamente, estaban entrenados para hacer el trabajo que ya sabían hacer. Y eso es lo que yo agradezco al Padre, que ahora hacen trabajo que debían de estar haciendo ya, y lo siguen haciendo, aunque no esté a su lado todo el tiempo. Y yo alabo a Jesucristo, porque yo sé que en ese tiempo que me pasó la prueba, y me fue a ver el apóstol Argüello y me dijo, queremos tejernos contigo. Pero dije, pero yo no sé si voy a vivir todavía. Y él fue y me dijo, quiero tejerme contigo. Y después dijo, los hijos vamos a pelear la batalla. No tú descansa. Y los hijos van a pelear la batalla. Y yo he visto eso. Los hijos, los verdaderamente hijos, están peleando la batalla. Yo lo sé. Yo agradezco a los apóstoles, a los profetas, a los hijos espirituales. Agradezco a muchos jóvenes que lloraban conmigo, se preocuparon, lloraban por mí. Y agradezco hoy que esas lágrimas ya fueron oídas por nuestro Dios y no me fui. No tengo ninguna secuela de un infarto cerebral agudo y que hoy solamente estoy esperando que el Señor me levante por el sistema nervioso. Pero yo sé que ya estoy listo para servirle a nuestro Dios, porque le pedí a Él, dije, en la noche que pasé ahí, le dije al Padre, déjame la vida, permíteme la vida para ordenar muchas cosas en la red y para ordenar muchas cosas en la iglesia. Y el Señor me ha permitido la vida. Y yo les digo a ustedes, gracias, porque lloraron con un servidor y con mi esposa. Gracias por interesarse por mi vida. Gracias por su fidelidad y la integridad a nuestro sumo sacerdote Melquisedec. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, a Él sea toda la alabanza, a Él sea toda la exaltación. El día domingo me tocó predicar y leí una carta completa del apóstol Pablo. Y dentro de lo que ustedes estuvieron hablando, bueno, no he visto, realmente no sé de qué hablaron, ¿verdad? Pero cuando yo vi la palabra yo sabía que era acerca de lo que el apóstol Pablo le expresaba a los Efesios en 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y esta parte es parte del perfeccionamiento de Dios. Y el perfeccionamiento lo que va a generar es que te va a dar un sinergismo, una potencialización para poder hacer las cosas correctamente en Cristo Jesús. El poder realmente estar tejido no solamente con unos apóstoles, sino con tus padres espirituales. Y que no les digas papás porque todo mundo le dice papás, sino que realmente eso te sea revelado a tu espíritu. Yo no sé, yo lo voy a hacer porque el Señor me lo está poniendo en mi corazón. Si se enojan, pues ya ni modo, ya se enojarán con el Señor. Pero
El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo es una carta instructiva para cómo él se tiene que desarrollar en la iglesia a la cual había sido enviado para ministrar. Pero la segunda carta que el apóstol Pablo le envía a Timoteo es una carta más afectiva que instructiva. Porque en la primera carta le dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pero en la segunda carta le dice Pablo a Timoteo, mi querido hijo. Es decir que, me voy a poner de pie, es decir que Pablo ve cómo hay una evolución en su afecto hacia su hijo, que no solamente era un hijo que él había formado, que él había trabajado, sino que es un hijo en el cual empieza a desarrollarse un amor entrañable. Y ese amor entrañable en Cristo Jesús es lo que te va a potenciar, ¿sí? Y no solamente es eso, sino que le dice mi querido, mi amado hijo, en otras versiones lo dice así. Es decir que Timoteo también se sentía hijo, pero él se sentía amado. Y una de las cosas que yo he aprendido es que él me ama, porque Dios el Padre me ama. Y yo puedo percibir el amor que él tiene para conmigo. Y no es algo natural, porque lo mencionaba el 127 del Salmo, verso 3, dice, herencia del Señor son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Una cosa son los hijos, pero se refiere a los hijos espirituales, y la otra cosa son los hijos nacidos del vientre, que también son herencia, pero son los hijos que nacen verdaderamente de tus lomos, de la fecundación de un óvulo, de un esperma. Pero yo cuando leí esta parte, es lo que Dios quiere hacer en ustedes, jóvenes. Le dije a Luis que le iba a decir, no iba a venir, pero vine por amor. Por amor a Dios, por amor a mi padre, por amor a mi hermano, y porque me mandaron. No es cierto. Pero fíjate lo que dice, algo que unos Pablo quieren ver en ustedes. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa que es en Cristo Jesús, a Timoteo, a Timoteo, mi amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Sabes algo? Así como tú en algunas ocasiones has orado por ellos, ellos no dejan de orar por ti. No dejan de orar porque tú te levantes como una generación poderosa. Y no es porque seas una generación de jóvenes, sino que realmente están esperando que se levante una generación de Josués, de Timoteos, que es la sucesión de un manto en Cristo Jesús. No porque ellos ya vayan a partir, sino porque ellos tienen que establecer el reino. Y cuando Dios los llame a ellos a su presencia, sea por un arrebatamiento, sea porque Dios establece el tiempo profético, ustedes como generación van a proseguir en ese poder, en el Espíritu Santo, en ese manto de gobierno. Y fíjate lo que dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que esté en ti por la imposición de mis manos. ¿Cuántos de aquí el apóstol ha orado por ustedes? Levanten su mano. ¿Cuántos de aquí el apóstol ha orado por ustedes? ¿Y cuántos de aquí los apóstoles de la red han orado por ustedes? ¿Qué quiere decir esto? Que hay un don establecido sobre tu vida y hay un tiempo señalado en el cual tú te tienes que levantar. Si tú viniste a este evento porque el año pasado estuvo muy padre y esperaba recibir exactamente el mismo nivel de alegría que el año pasado, pero después de 2-3 meses se acabó ese gozo, de nada te sirvió. El hecho de que nosotros estemos aquí no es para que, es algo diferente. El hecho es de que tú te vayas realmente impactado en tu corazón, como yo en algún momento fui impactado. Como mis padres
como los jóvenes, como Luis, cada uno de nosotros en algún momento hemos sido impactados. Y hemos determinado realmente extender el reino. Y el pelear por una generación, y el pelear para que se establezca el reino de Dios y su justicia en esa tierra. Y que podamos ver, no una iglesia que habla de promesas, de prosperidad, de salud, no porque no las haya, sí las hay. Pero que tú realmente camines en esa victoria en Cristo Jesús. Yo no sé si puedan apoyarme un poquito más con el teclado. Y yo sé que los apóstoles van a orar por ustedes. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, la cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de lo cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, y bueno, habla acerca de otras cosas. Y el cierre de este libro es específico para Timoteo. Que él se pueda desarrollar y continuar lo que Dios había establecido sobre su paternidad, de la cual era Pablo. Y una cosa que nosotros aprendimos, o que yo he aprendido, es que los hijos tienen que continuar con la visión. Si tú eres hijo de la casa del apóstol Elías, si tú eres hijo de la casa del apóstol Pascual, si tú eres hijo de la casa del apóstol Argüello, si tú eres hijo de la casa del apóstol Raúl, si tú eres hijo de los pastores de la red, de cualquier pastor, tú tienes que aprender a continuar con esa visión. Tienes que depender de eso. Y esos son los verdaderos hijos, los que defienden la heredad del Padre. Yo le doy gracias por habernos permitido este tiempo. Ya cierro. Ya me quieren cortar aquí el micrófono para que deje de hablar. Jóvenes, de verdad, necesitamos una generación que esté dispuesta a entregar su vida por Cristo Jesús el Señor. Y una cosita, jóvenes. Ustedes se preguntarán, ¿qué tuvieron de diferencia los siervos que fueron ocupados en el Antiguo Testamento, los siervos que fueron ocupados en el Nuevo Testamento y los siervos que están siendo ocupados en este tiempo? Todos fueron llamados, todos fuimos llamados, todos creímos, hemos creído, estamos creyendo. ¿Cuál es la diferencia? Que muchos prefirieron estar en la zona de confort, pero otros prefirieron, aún con su vida, padecer por alcanzar lo que muchas veces ni vieron, pero hicieron caso de lo que la palabra de Dios le decía. En el asunto de Gedeón, Gedeón se escondía, estaba golpeando los trigos y estaba escondiendo el trigo por si venían los enemigos. Lo alcanzó el Señor. Abraham, Isaac, Moisés, Daniel, una Esther que hasta con su vida y la vida de su pueblo iba a pagar. No importaba la vida, no importaba nada, con tal de asir el propósito de Dios, con tal de sacar fuerza en la debilidad. Entonces aquí se trata de sacar precisamente toda la fuerza y decir: Señor, quiero salir de mi vida de confort. Es muy fácil que tú llegues a la casa y mamá ya tiene la comida calientita y toda la cosa,
y llevas 40 años comiendo comida de mamá, pero no sabes cómo se gana la comida. Te pones al espejo y se pone la coletita aquí y hasta el chonguito le haces, ¿verdad, varón? Pero no sabes cómo se gana la comida. Entonces es necesario que salgas de tu zona de confort, que le creas a Dios que todas las promesas que ha dado son importantes y que las puedes alcanzar, que no están fuera de tu presencia. Vamos a orar, póngase de pie. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a todos estos jóvenes, Señor, bendecimos sus vidas. Declaramos, Padre, que ellos son también victoriosos porque tú has pagado un precio muy alto por ellos. Tú has pagado hasta la última gota de